Muy buenos lunes, muy buenos comienzos de semana, querida familia, en el nombre de Jesús, bendecidos y en victoria. Hoy estamos nuevamente comenzando este mes de victoria en la presencia del Señor. Padre, bendice, Señor, a los oyentes en este día. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti. Gracias por permitirme estar en esta radio, Señor, 94.1, tratando, Señor, de llevar tu mensaje a los caídos, abatidos, al desconsolado. Señor, tu misericordia se renueva cada mañana. Ayúdalo a salir de esa depresión. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Saludo al hermano Miguel de Casanova, mi hermana Estela de San Justo, mi hermana María Nieves de Tablada. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja siempre. Amén. Y hoy quiero hablar de algo, una reflexión que me gustó mucho porque yo soy así. Y cuando uno ve cómo es uno, se mira al espejo y se da cuenta de que verdaderamente tiene fallas. Toda persona tiene fallas. Pero en el cristianismo tenemos más fallas que en el mundo. Porque tenemos que respetar las leyes que dio Dios. Y hay veces no las respetamos. Somos imprudentes en vez de prudentes. Y quiero hablar de eso, de la prudencia. Y quiero comenzar con Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar al Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén y amén. Dios le dio, lo sacó de Egipto. Los sacó de Egipto para probarlos, a ver si querían a Dios o no querían a Dios. Ya estando en el medio, en frente del mar, ya le criticaban a Dios, a Moisés, a todos. Querían volver a Egipto, bajo dominio del faraón, a ser castigados, a trabajar noche y día. Dios los prueba. Y nos prueba también a todos los ministros, cómo verdaderamente somos, qué hacemos y cómo tratamos a las demás personas. Y sabes una cosa, que hay veces fallamos. Yo en las cosas del Señor soy celoso. Soy celoso como Pedro, que cuando vinieron a buscar a Jesús le cortó la oreja al centurión. Y Jesús le dijo: Pedro, vuelve tu espada en la funda. El que mata espada, espada muere. Y muchas veces nosotros somos así. Prudencia es ciencia, cordura y sabiduría. Y ser prudente es ser sabio, cuerdo y tener la inteligencia suficiente para saber cuándo somos prudentes y cuándo somos imprudentes. Imprudentes somos cuando 2 personas están hablando y nos metemos en la conversación. Eso es imprudencia. Pero prudente, esperamos fuera del círculo donde hablan esas 2 personas y esperamos que uno termine para luego nosotros ir
hablar con esa persona, y eso se llama prudencia. Y los hijos de Israel eran imprudentes, porque cuando venían, estaban apretados, buscaban a Dios. Y cuando estaban bien con todo, hacían lo malo y hacían que Dios se airaba. Qué tremendo, ¿no? Que nosotros, siendo gentiles, hagamos las cosas al revés. Hay veces nos ponemos imprudentes. Dios nos da la bendita paz, la bendita salvación, y nosotros, por nuestra imprudencia, perdemos la salvación hay veces. Yo soy una persona, me creo, dentro de la prudencia, imprudente. ¿Por qué? Porque trato de enseñar a la persona lo que debe hacer, y en esa imprudencia soy juzgado, soy condenado y soy clavado en una cruz. Lo mismo le pasó a Jesús. Vino a salvar a su pueblo, a hacerse conocer que era Dios. No le importó nada. A nadie le importó. Al contrario. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí sanando enfermos, vista a los ciegos, echando fuera demonios? Y sin embargo, lo crucificaron en el mismo pueblo. Por eso vino a los gentiles, a nosotros, que creíamos en un Dios. Creíamos y era prudente. Pero de tantas cosas, de tantas luchas, pruebas, dificultades, no volvemos imprudentes. Queremos tener la razón donde no la tenemos. Y cuando queremos analizar y ponernos como mediador entre la imprudencia y el prudente, salimos perdiendo. Porque no nos aman, no nos quieren, nos desprecian. Lo mismo le pasó a Jesús. Dios quiere cambiar nuestras vidas, nuestra mentalidad. Y en la palabra de Dios dice que el prudente es una persona con sabiduría y con gordura. Pero muchas veces no hacemos caso. Sabiduría, conducta sensata en la vida y en los negocios. Virtud cordial, que consiste en discernir lo bueno y lo malo. Para seguir hay que ser culto y cuerdo. Templanza, moderación, sensatez. Eso es una persona prudente. Es sensato, es moderado y tiene templanza. Yo esas dos cosas, templanza y moderación, la perdí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están en la palabra que nos enseñan a no desviarnos de lo que Dios mandó hacer a su pueblo, a los hebreos. Pero nosotros somos gentiles y hacemos las cosas que queremos hacer de los hebreos y no lo sabemos hacer. Y entonces, ¿qué somos? Imprudentes, porque no tenemos noción cómo se hace. Y Dios nos prueba con algunos hermanos que hay que aconsejar, hay que hablar, y muchas veces le erramos el blanco. Y en vez de aconsejar, lo criticamos, lo condenamos y lo metemos preso. Se acabó el partido, que muera en la cárcel. Pero no es así. Dios da plazos para que la persona se arrepienta. Todo es de parte de Dios, no de parte nuestra. Pero nosotros venimos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y si hacemos lo que Dios nos manda a hacer, somos personas bendecidas y somos personas prudentes. En el versículo 12 el juez dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová
fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y hoy por hoy Dios tiene misericordia. Hoy por hoy Dios tiene piedad sobre nuestras vidas. Y es tanta la piedad que tiene que nosotros hacemos todo lo contrario a lo bueno. Queremos enseñar y nos quieren enseñar a nosotros de cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que trabajar en la obra de Dios. Yo siempre trabajé como portero y fui enseñado por el Espíritu Santo a trabajar como portero. Nadie me enseñó, nadie. Dios mismo, el Espíritu de Dios me enseñó. Yo no sabía predicar, pero Él me enseñó. Yo aprendí con Dios Habla Hoy, una versión popular, que no habla esta Biblia, sino la popular, que habla nuestro idioma, nuestras lenguas. Y con esa yo aprendí, y con esa predicaba. Y mi primer fruto fue una persona de 30 años, testigo de Jehová. Y puedo decir que me sentí feliz, contento, al sacarle un arma al diablo. Pero siempre el diablo muestra a las personas lo malo de la persona, porque nunca va a poner algo bueno, jamás. Y la persona te juzga, te condena, y la verdad que uno pierde la prudencia, se vuelve imprudente. Y yo no quiero ser imprudente, quiero ser prudente, quiero ser obediente a Dios. Lo que Dios me enseñó jamás a rajatabla lo guardo y lo enseño si lo puedo enseñar. Pero cuando vos querés corregir a alguien, se te vuelve en contra, te anulan como persona y te anulan como ministro. Y es una pena que no entiendan que lo que Dios da es irrevocable. Es irrevocable. Capítulo 4 de Jueces. Mirá lo que dice. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y su capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Zoín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó. Amén. Había una mujer en ese tiempo. Y todos cometieron errores fatales que hicieron enojar a Dios. Y cuando uno hace enojar a Dios, ¡wow! La tierra tiembla, dice la palabra. Y esta mujer hacía juicio y venían a consultar porque ella tenía contacto directo con Dios. Y ellos hicieron siempre lo malo, siempre lo malo, siempre buscaban que Dios lo castigara. Y cuando Dios castiga es porque quiere corregir a su pueblo, pero su pueblo no quiere ser corregido. Siempre busca hacer lo malo ante la presencia de Dios. 1 Samuel capítulo 18, versículo 5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo y ante los ojos de los siervos de Saúl.
¿Te das cuenta? Cuando uno es prudente, cómo Dios te exalta, cómo Dios te pone en alto, porque sos una persona prudente, sos una persona obediente, sos una persona en la cual Dios puede confiar que vos vas a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Somos gentiles, sí somos gentiles, no somos judíos, pero a través de Jesús pertenecemos al rey judío. ¿Por qué? Porque él le dijo, yo soy la vid, vosotros el pámpano. Quiere decir que a través de él estamos injertados en su generación, en su genealogía judía. Pero no podemos hacer lo que hacen los judíos. ¿Hacemos fiesta de los tabernáculos? No. ¿Hacemos fiesta de los panes sin levadura? No. ¿Hacemos fiesta de la tienda? No. ¿Hacemos fin de año? No. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer las otras cosas si nosotros no sabemos? Están escritas para los hebreos, para los judíos. Y si nosotros hacemos cosas que no sabemos, que no entendemos, estamos siendo imprudentes. Estamos haciendo imprudentes. Cuando uno te presta algo y vos te quedás con eso, ¿no sos imprudente? ¿Y Dios no te amonesta? Dios te tiene que amonestar. Mirá Samuel. Samuel fue criado en las cosas de Dios y jamás se apartó de las cosas de Dios. ¿Y cómo nosotros nos apartamos? ¿Por qué no apartamos? Porque le buscamos la diferencia entre lo bueno y lo incorrecto, entre lo prudente y lo imprudente, entre lo bueno y lo malo, en lo que aquella época, esta época. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios tiene dos colores, negro y blanco. El infierno y el cielo no tiene más nada que ver. Pero nosotros le buscamos, y por ahí ese color azul, por ahí ese color violeta. Somos imprudentes, más vale. ¿Y cómo nos corregimos? No, nadie quiere ser corregido. Nadie quiere ser corregido. Porque cuando te corrigen, lo primero que te hacen, te castigan. Te mandan, viste, como los niños, al último banco, y de ahí no te moves. Pero Dios quiere que usar nuestras vidas. ¿Y cómo va a usar nuestras vidas si a nosotros nos ponen en el último asiento? O en un rincón, como hacían en la época mía. Cuando uno se portaba mal, nos ponían en un rincón con la oreja de burro. Hoy por hoy hay imprudencia en todos lados. En la calle, en la casa, en la escuela, en el Estado, en el gobierno, en los diputados, senadores, hay todos lados hay imprudencia. Y lo más triste es que juran por Dios y la patria. Qué tremendo, ¿no? Pero nosotros seremos sabios, porque Dios nos hizo sabios. Dice la palabra que somos un pueblo sabio, entendido. Un pueblo que Dios, con su sangre y su muerte en la cruz, nos hizo libre de toda condenación. Y por eso estamos en pie, porque Dios nos tiene en pie, porque Dios nos quiere que ver en pie. Y si nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, somos gente prudente, somos gente que verdaderamente amamos a Dios y hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando somos imprudentes, queremos hacer lo que no sabemos y nos volvemos necios, imprudentes. Y hay veces perdemos la razón y la cordura. Salomón era un hombre, era hijo de David. Y él no sabía gobernar, no tenía inteligencia, no tenía sabiduría, porque en aquel tiempo no había escuela como hay hoy. Y Dios hizo grandes cosas a través de Salomón. Dios hizo grandes cosas. Capítulo
1 de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 29. Fíjate lo que dice. Pero vamos a leer el 28. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cuando uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como de arena que sea en la orilla del mar. Y era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que están Esalta y Emán, Calcol y Darda. Él fue superior a todos esos hombres. ¿Por qué? Porque pidió sabiduría. Y cuando uno pide sabiduría, Dios se la da. Y uno se vuelve prudente. Uno se vuelve sabio. Uno se vuelve inteligente. Uno está con Dios. Y Dios lo respalda en lo que dice. Todos pecaron. Mirá, David pecó, pero era prudente, porque se movía cuando Saúl lo mandaba con su ejército, y era acepto a todas las personas donde él estaba. ¿Cómo te mueves vos? ¿Sos sabio? ¿Sos prudente? ¿Tenés cordura? ¿Cómo es? Porque todos tenemos que ser prudentes. Y en la prudencia está la ganancia. Porque hacemos la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que hagas de hecho, de palabra, hacelo para la gloria de Dios. Hay personas que no entienden lo que es eso. Hay personas que buscan sus propios egos, y cuando buscan su propio ego, ahí está el problema. Nosotros nos volvemos necios. Y Dios no quiere personas necias, quiere personas inteligentes, que la pueda ayudar a otras personas a ser inteligentes. Porque la palabra de Dios no termina acá. La palabra de Dios sigue. Pasarán tiempos, pasarán edades, pero la palabra de Dios no cambia, sigue siendo firme, porque Él hizo todo lo demás. Proverbios 2.2. Capítulo 2 de Proverbios dice así, versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diré tu voz. Si como las pistas la plata la buscares y la escudriñases como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Si hacemos todas las cosas, tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Pero no queremos ser sabios ni queremos ser prudentes. Queremos tener la razón en todas las áreas que podamos hablar. Si nos juntamos con 10 cristianos de diferentes denominaciones, cada uno va a dar su propia opinión. Pero la palabra de Dios es luz. Y la palabra dice que no hay contienda entre la palabra. Pero nosotros somos humanos y hacemos contienda. No porque esto es así, no porque esto es acá. Que Dios nos ayude a tener cordura. Que Dios nos ayude a entender a las personas, que somos difíciles de entender. Somos a veces caprichosos. Nos ponemos en una posición altiva en la cual nadie nos puede tocar, nadie nos puede decir nada, porque yo me la sé toda, y no es así. Caemos en la ignorancia, caemos en el pecado de la rebeldía y viene el castigo de Dios. Hay personas que de cristianos dicen, no, Dios no castiga, sí que castiga. Sí que castiga, castiga mal. Porque desobedecemos a Dios. Porque Él dio a su Hijo para que nosotros obedezcamos todo lo que Jesús dijo y se hizo.
Y cuando nosotros desobedecemos a Jesús, al Hijo de Dios, y le ponemos a un lado, Dios se enoja de tal manera que ni quisiera pensar a las personas que cae el juicio de Dios sobre su vida. Si la buscamos como plata, como oro, entonces tendrás el temor de Dios. Él provee de sabiduría al sencillo. Él jamás va a dejar afuera un corazón contrito y humillado. Pero debemos saber que nosotros somos los culpables, que hacemos la imprudencia como prudencia. No hemos aprendido todavía a tener una cordura con aquellas personas que son difíciles de entender, con aquellas personas que no tienen la sabiduría necesaria como para llevarlos delante de la presencia de Dios y que sean restauradas, que sean animadas y que vuelvan al camino para que Dios siga obrando en su vida. Ahí nomás la condenamos, le bajamos la bandera, el martillo, juicio, y se acabó partido. Es como decía un amigo mío, ahí tenés la puerta, si te gusta bien, y si no, ahí tenés la puerta. Yo no te he hecho, pues tenés la puerta abierta. Es imprudencia. No tenés sabiduría, pedile a Dios. Y si no, dejate guiar por Dios, ya que con el hombre no querés consejo. Fíjate lo que haces, fíjate cómo obrás, fíjate cómo te dirigís a los hermanos, fíjate cómo uno hace las cosas para Dios y hace lo mismo. Toma consejo. La Biblia trae el proverbio, todos los consejos habidos y por haber para nuestra vida. Está lleno de consejos, lleno de amor, lleno de prudencia, lleno de sabiduría. ¿Cómo vamos a perder algo que es tan sencillo y tan hermoso es seguir los pies de Cristo? Mirá, yo hay veces miro, cuando termino yo mi programa, vienen otros programas, y mira, hay 1, 2, 3, 4, 5 sillas, hay veces hay 6 sillas acá adentro. Y si vos ves el video, estoy solo. ¿Cómo puede ser? Solo. Jesús cuando fue a orar en el Getsemaní fue solo, pero estaban sus discípulos atrás. Le dijo, vedá y orá, yo voy a orar acá, en un rato vengo. Cuando los vino, los encontró durmiendo. Pero yo siempre digo, Dios tiene tanta compasión de mi vida, tanto amor hacia mi vida, que me sigue teniendo en pie. Y como me sigue teniendo en pie, yo trato de ser prudente. Trato de ser amigo a mis enemigos. ¿Por qué? Porque él fue... ¿Sabés lo que decía yo en aquel tiempo? Pegame y acostame y que no me levante, porque yo me levanto y te deshuello de parado. Ese era mi lema. Pero aprendí algo que Jesús y el Espíritu Santo me enseñó. Si uno es prudente y toma las prudencias de Dios, Dios está contigo hasta el fin de los tiempos. Mirá, yo tengo anotado el día la última vez que Dios me habló. 1 de febrero de 2018. Yo estaba amargado, triste, abatido. Pero he aquí, dice la palabra, capítulo 5. Capítulo 5, ponelo en tu Biblia, marcalo. Versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Dios Todopoderoso. Porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y el poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerá la destrucción cuando viniere.
De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás a las piedras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te va a faltar. Amén y amén. Eso le dijo Dios a Job. ¿Y cómo nosotros no vamos a tomar esa promesa para nuestra vida en estos tiempos? Versículo 26 dice, vendrás a la sepultura, a la vejez como la gavilla del trigo que se recoge en su tiempo. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge en su tiempo. Fortalecido, fortalecido. Mirá, Abraham, tenía 120 años y tuvo un hijo. ¿Cómo no vamos a estar fortalecidos? ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo no vamos a exaltar su nombre? ¿Cómo vamos a dejar la palabra y la promesa de Dios en un tacho de basura? Amigo, amiga, despertate. Es tiempo de volverse a Dios. Está pasando lo que pasó en la antigüedad. La guerra. Otra vez la guerra. Otra vez las bombas en Irán, la bomba en Israel, la bomba en Gaza. Amigos, si es el pueblo de Dios, pero están apartados de la gloria de Dios. Entonces, con su misma opinión, con su misma fuerza, con su mismo intelecto, se hicieron imprudentes, se hicieron necios. Porque Dios vino a traer paz a la tierra. Pero el hombre en su orgullo, en su estupidez, en su necedad, hace estas cosas. Busca tener el poder y la autoridad, el yo soy, el que yo más tengo, el que yo más hago. Y la verdad que nos damos lástima a nosotros mismos de cómo nos tratamos uno con el otro. Porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo no estamos amando al prójimo. Al contrario, lo estamos matando. Porque queremos tener poder, queremos tener autoridad, queremos hacer yo lo que una persona quiere. Porque su ego es tan grande que está cegado de los ojos. Y Dios quiere que nosotros seamos sabios. Dios quiere que nosotros podamos ver la gracia, el amor y la misericordia que tiene Dios para nuestras vidas. Lucas capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 17. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor su pueblo bien dispuesto. ¿Querés trabajar para Dios? Listo, empezá. Limpia los baños, acomodá la silla, limpia la casa de Dios. Quédate como portero, quédate como custodio del baño. Siempre hay trabajo para el obrero. Pero cuando uno pone el ego ante que todo lo demás, se vuelve necio e imprudente. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Que Dios nos ayude a ser sabios, a ser entendidos, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Predicar su palabra, tratar de enseñar lo que Dios quiso hacer en este tiempo al pueblo, y no lo quiso hacer si no fue crucificado, porque Él decía que ser Dios. Y si uno es lo que Dios le dijo que es tremendo como nos azota el enemigo, porque no quiere que seamos prudentes, no quiere que seamos como Jesús, no quiere que seamos como Pablo, no quiere que seamos como Lucas, Juan, Mateo, no quieren,
Por eso hay tanta discordia entre varones, entre discípulos, porque el hombre quiere hacer su propia voluntad, mas la palabra lo confronta y sale perdiendo siendo imprudente. Que Dios nos ayude en estos tiempos, ¿sí? A salir de la cueva en la cual nos hemos puesto, en la depresión, en la angustia, y podamos salir y decir, yo soy prudente, voy a hacer lo que Dios dijo que haga. Punto. Y nadie te va a tocar porque van a ver que Dios está contigo. Haga lo que haga, hacelo para la gloria de Dios, no para el hombre, porque el que paga es Dios. Dios quiere salvar a tu pueblo, Dios quiere salvar a las generaciones. Ojalá pudieran entender que Dios nos ama de tal manera que es incomparable el amor hacia nuestras vidas. ¿Somos diferentes? Claro que somos diferentes. Con Bruno estábamos hablando recién, el operador de la radio. Somos diferentes. Él es joven, yo tengo 73 años, pero he vivido lo que él no vivió y he conocido lo que él no conoció. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia, de edad y de pensamiento. Lo que él pasó yo no lo pasé, y lo que yo pasé él todavía no lo pasó, y cada persona somos diferentes. Hemos pasado pruebas, desiertos, aflicciones, dolores, muertes, pero estamos en pie porque Dios nos quiere en pie. Y ojalá que cambie la mentalidad para poder decir me equivoqué. Y cuando uno se pide perdón y se pide me equivoqué, entonces ahí sí obra la voluntad de Dios y las riquezas en gloria. Vamos, Bruno, con esa alabanza para mi amada y amada Estela. Necesitada me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya viviste entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo,
la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Sí, un día a la vez. Un día a la vez, cada vez es más hermoso estar en la presencia de Dios y escudriñar las Escrituras, que es lo más hermoso que tenemos en esta tierra. Capítulo 2 de los Salmos, versículo 10 dice así, pero el versículo 8 me gustó más. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestaciones, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no os enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. ¿Eso no es ser prudente? Dios dio promesa para nuestras vidas. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Eso es ser prudente? Porque estás pidiendo para que reine Cristo. Estás pidiendo para que escuche tu palabra. Estás pidiendo para que tu familia pueda congregarse. Estás pidiendo para que tu familia sea salva. Estás pidiendo para tus amigos, para tus parientes. Sos cuerdo, sos sabio, sos prudente. Pero guay de aquellos que son imprudentes. Porque dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. Admití corrección, admití, sé correcto, sé agradecido cuando una persona es amonestada. Y cuando todos confían en aquel que dio su vida en la cruz por nuestras vidas. David era un hombre sabio, aunque ha cometido errores como todo ser humano, porque no hay ninguno que no haya pecado. No hay ni uno que no haya sido una vil persona, una persona menospreciada, una persona desagradecida, impía, transgresora a la ley de Dios. Todos cometimos algo. Pero cuando Cristo apareció en nuestras vidas y nos entregamos a Él, nos bautizamos y renacemos con nueva persona, ahí tenemos que luchar para que podamos entrar en el reino de los cielos con toda la vestimenta de gala que Él nos puso. Porque antes éramos viles, personas imprudentes, personas impacientes, injuriadas, pero hoy agradecimos a Dios de que hemos renacido con Él, de que hemos sido resucitados con Él, de que Él nos dio promesa, que tenemos un reino celestial en donde vamos a morar allá, porque Él lo prometió. Y esas promesas son sí, amén. Cuando uno promete algo es sí, amén. No se echa para atrás, porque los cobardes se echan para atrás. Como Pedro, te seguiré hasta la muerte, Señor. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y le negó. Pero mira qué bueno que fue. Qué bueno que fue Dios, que sopló aliento de vida a su vida, recibieron el Espíritu Santo. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos.
Ninguno más se habla, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Mateo. Solamente de Pedro sanaba a los enfermos. Era un hombre ignorante, era un hombre necio, pero buscaba su presencia, buscaba lo que Dios tenía. Y cuando Cristo sopló aliento de vida y recibieron el Espíritu Santo, Pedro fue lo más grande que puede haber. Y está sentado a la diestra de Dios. ¿No es maravilloso lo que te estás perdiendo por estar enojado, por estar depresivo, por estar buscando algo que no es? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios porque Dios es bueno. Dios es siempre amoroso, fiel y verdadero. Y sus promesas son extraordinarias, son fabulosas, son como Dios quiere que sean. Te amo en el Señor y quiero que tú entiendas de que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, nos ponemos agradecidos, nos ponemos orgullosos, nos ponemos alegres porque Dios está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Mira Tito, capítulo 2, dice Tito, enseñanza de la sana doctrina. Una sana doctrina. Hemos sido enseñados a través del Espíritu Santo en la sana doctrina y la palabra nos enseña la buena doctrina de Cristo. Capítulo 2 de Tito dice así: pero tú hablas lo que has de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean propios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Te lo repito, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿No es maravilloso? ¿No es extraordinario? ¿Qué es lo que aprendiste? La sana doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. La enseñanza es la que da Jesucristo. Y si nos desviamos de la palabra de Dios y de Jesucristo, entonces estamos siendo imprudentes. Estamos siendo necios. Porque la palabra de Dios es para enseñar, para capacitar a aquellas personas que no entienden, no comprenden. Oye, yo salí del ocultismo, yo salí de los curanderos, yo tiraba las cartas. Cuando me hablaron de Cristo y entró Cristo en mi vida, fue un cambio rotundo. Porque si antes yo peleaba por lo que no sabía, hoy lo que sé lo peleo a rajatabla hasta la muerte, porque fui enseñado no por hombre, sino por el Espíritu Santo. Y cuando uno es enseñado por el Espíritu Santo, es sabio, entendido, su estado de pensamiento es inalcanzable, porque él hace cosas inalcanzables, para que el hombre entienda de que Dios tiene el poder sobre la humanidad y sobre aquellos que quiere ponerle y darle sabiduría y entendimiento. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia cristiana, pero cuando vino Cristo y se presentó ante él, Dios lo cambió, lo transformó. ¿Sabe por qué? Porque sus discípulos no sabían ni leer ni escribir. Pero Pablo sabía todas las leyes del Torá, del Corán, y él aprendió porque fue enseñado por grandes maestros. Y hoy por hoy no hay nadie que enseñe la palabra de Dios. Y aquel que enseña, trata de enseñar, trata de explicar. Lo apartan porque dice que está equivocado. Qué tremendo, ¿no? Solamente los pastores pueden enseñar. Los diáconos no. Los ancianos tampoco.
El evangelista tampoco, porque es evangelista. Están los pastores. ¡Wow! Que Dios nos ayude a entender los designios de Dios. Porque Pablo le dijo a Timoteo, era diácono, lo levantó pastor. Yo amo el pastorado, amigo. Amo el pastorado, porque gracias a Dios no tengo de qué avergonzarme y solamente pido a Dios, dame lo que vos me prometiste. Dice así Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, si no me equivoco, gloria al que vive. Capítulo 3 o 4, amén, gloria a Dios, 3, aleluya. Capítulo 4, versículo 1, sí, porque lo tengo manchado con tinta, porque cada vez que predico marco lo que digo. Dice así, le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que reteniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dios le dio tanta sabiduría a Pablo que le enseñó y lo puso en Corintio como pastor. Y le dijo, predica, instruye, capacita. Él fue aprendido por la abuela y por su mamá. Le enseñaron la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Y hoy por hoy nadie trata de enseñar. Hacemos lo contrario, porque Dios es justo y soberano. Te dejo esta reflexión. Si sos imprudente, volvete prudente. Si sos prudente, sos una persona sabia y entendida. Hoy queremos que tú vuelvas a Cristo para que Cristo use tu vida. Dios necesita personas honradas, personas sabias, personas que se dejen enseñar para su reino, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús he dado tu palabra, Señor, y espero, Señor, que tomen conciencia aquellos que la reciban con fe y con autoridad tuya, para que vuelvan de vuelta a su camino y tú les enseñes, lo capacites para la buena obra. Gracias, papá, por permitirme hablar de tu gracia, de tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús sean todos bendecidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para la gloria del Dios todo vivo, por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes, este viernes, con la ayuda del Señor. Sí, adelante, no se queden, que la victoria es para Dios. Padre Dios. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia.
mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su